Buenos días, compañeros. Mi nombre es Mayumi Barrera y les voy a hablar acerca del equipo de protección personal. Esto en base a la norma 017 de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social 2008, que hace referencia a equipo de protección personal, diagonal, selección, uso y manejo en los centros de trabajo. En primera instancia hablaremos acerca de qué es el equipo de protección personal. Y en base a la norma de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social, el equipo de protección personal, o EPP, es el conjunto de elementos y dispositivos diseñados específicamente para proteger al trabajador contra accidentes y enfermedades. Esto con referencia a los centros de trabajo en los que vamos a estar laborando o al tipo de actividad que vamos a desempeñar. Esta norma es aplicable a todos los centros de trabajo, sin excepción, eh, dentro de la República Mexicana. Y bueno, ¿qué reglamentos o de dónde parten estos temas de seguridad? Y básicamente vienen en la Ley Federal del Trabajo, que obliga al patrón en cumplir ciertos requerimientos con respecto a la seguridad del trabajador. Está, como les menciono, la Ley Federal del Trabajo, también hay Reglamento Federal de Seguridad, Higiene y Medio Ambiente al Trabajo, todas las normas aplicables de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social y reglamentos internos. Hablando de reglamentos internos, hago referencia con respecto que en cada centro de trabajo en donde se ejecuten algún tipo de actividad o se preste algún servicio, va a haber un reglamento interno que va a diferir a lo mejor a diferencia de otro tipo de centro, de centro de trabajo, es decir, no es lo mismo laborar en un centro de trabajo en donde se va a estar expuesto a temperaturas bajas a otro en el que estés expuesto a temperaturas altas. Va a haber una diferencia con respecto al reglamento interno que pueda llegar a manejarse, ya sea por el centro de trabajo o la actividad que va a desempeñar. También hay una jerarquía de controles de riesgo en los que va a hacer mención acerca del equipo de protección personal, que dice más que nada que este va a ser la última barrera que tenemos para generarnos, más bien que vamos a tener en contacto con el riesgo y que este puede provocarnos una lesión o alguna enfermedad. El objetivo de la norma 17 va a ser establecer los requisitos mínimos para que el patrón seleccione, adquiera y proporcione a sus trabajadores el equipo de protección personal correspondiente para protegerlos de los agentes del medio ambiente de trabajo que pudieran dañar su integridad física y su salud. Ese es el objetivo principal. Y bueno, aparte del objetivo y el campo de aplicación, también existen obligaciones dentro de esta norma en los que va a establecer para tanto como para el patrón como para los trabajadores. En el caso del patrón, es una de las obligaciones importantes es identificar y analizar los riesgos del trabajo a los que estarán expuestos los trabajadores. En este caso, la norma pide cumplir con un análisis de riesgos. Este, también proporcionar a los trabajadores equipo de protección personal que cumpla con las siguientes condiciones, eh, que atenúe la exposición a los agentes de riesgo, que en su caso sea de uso personal, que esté acorde a las características físicas de los trabajadores y que cuente con indicaciones o instrucciones en base a los procedimientos de fabricación para su uso. También una obligación muy importante dentro de estas obligaciones para el patrón es la capacitación y adiestramiento para el uso, revisión, limpieza, limitaciones, mantenimiento, resguardo y disposición final del equipo de protección personal. Y más que nada todo esto se vuelve un espejo. Estas son las obligaciones para el patrón y a diferencia, por decir, de los trabajadores, las obligaciones de los trabajadores y el patrón es que la de los trabajadores va a ser hacer buen uso del equipo de protección personal, revisar el equipo de protección personal, asistir a las capacitaciones y adiestramiento que el patrón proporcione.
hacer revisiones del equipo de protección personal e informar al patrón en caso de que las condiciones del equipo personal pues ya no le brinden una protección. Les comento, esto básicamente es un espejo dentro de las obligaciones del patrón y las obligaciones del trabajador. ¿Y cómo sé cuándo utilizar mi equipo de protección personal? Les recuerdo, al inicio de la presentación les mencionaba de reglamentos internos. Además de los otros, uno de los cumplimientos como que importantes dentro de, de cuándo utilizar mi equipo de protección personal es en base al análisis de riesgo, ATS o análisis de tarea. En este caso, cada empresa tiene un reglamento interno en el que se va a determinar, a lo mejor no todos se parecen, pero todos tienen el mismo fin, en los que se van a colocar todos los riesgos a los que los colaboradores o trabajadores van a estar expuestos y las contramedidas para atenuar estos riesgos. Entonces, ¿cuándo se va a utilizar mi equipo de protección? Bueno, te lo va a determinar tu análisis de riesgo. Y otra información importante en la que te puedes guiar en caso de que vayas de visita o seas un trabajador eventual, a lo mejor que no está tan familiarizado, es el tipo de señalética que está antes de entrar a cualquier área de trabajo. Esta va a estar marcada con un color azul y un contraste blanco, en los que este color azul, en la señalética en base a la norma 26, te va a señalar que es una obligación utilizar o cumplir con esta información. Recuerden que el análisis de riesgo es importante que lo lean para cualquier actividad que vayan a desempeñar, ya sea para nada más quitar un tornillo, ya que este tipo de documentos te va a informar a qué puedes estar expuesto y quizá tú por desconocimiento puedas, estar a un casi accidente o en un accidente. Entonces, por favor, hay que leer los documentos antes de firmarlos y cumplir con la señalética en cada centro de trabajo. ¿Cómo está dividida la protección? Eh, la protección o la división del equipo de protección personal está dividida o está diseñada para proteger todas las partes del cuerpo. Dentro de la norma existen 8 zonas en las que contempla el equipo de protección personal, esto tomando en cuenta extremidades superiores y extremidades inferiores y así como el torso. En este caso el equipo de protección se va a contemplar de la siguiente manera: protección en cabeza, protección respiratoria, tronco, protección en pies, protección en manos, protección en cara, protección auditiva y protección en ojos. Esto con el fin de proteger cada anatomía del cuerpo. Como les mencionaba, el equipo de protección va a depender de la región anatómica a la que se desea proteger. En el caso de la cabeza va a haber una clasificación que es la que a continuación les mencionaré. Casco contra impacto, casco dieléctrico y capuchas. Como segundo punto, ojos y cara. Son diferentes tipos de anteojos, gogles, pantalla facial, careta para soldar, gafas para soldar. En el tercer punto, oídos. Esto se puede utilizar tapones auditivos o conchas acústicas. El punto 4, aparato respiratorio, toma como clasificación respirador contra partículas, respirador contra gases y vapores, mascarilla desechable, equipo de respiración autónomo. En el punto 5, extremidades superiores. Esto contempla la protección en las manos, guantes contra sustancias químicas, guantes dieléctricos, guantes contra temperaturas extremas, guantes y mangas. En el caso del punto 6 es el tronco. En este se puede utilizar mandil contra altas temperaturas, mandil contra sustancias químicas, overol, bata, ropa contra sustancias peligrosas. En el punto 7, extremidades superiores. Extremidades inferiores. En este es con el fin de proteger los pies. Entonces se va a contemplar calzado ocupacional, calzado contra impactos, calzado conductivo, calzado dieléctrico,
calzado contra sustancias químicas, polainas y botas impermeables. Y también está considerado otro último punto, que es el octavo, es el equipo de protección contra caídas de altura y equipo de protección para brigadistas contra incendio. Y a continuación, esto sería la clasificación dependiendo de la región anatómica que se desea cuidar o proteger. En el caso de la cabeza, se van a utilizar diferentes tipos de cascos. Todos son contra impacto, pero cada uno tiene una función diferente. En el caso de casco contra impacto, solo va a proteger para casos en los que haya un posible golpe hacia la cabeza. En el caso de casco dieléctrico, este va a soportar la exposición o un posible impacto con cables energizados o alguna fuente que tenga electricidad. En el caso de las capuchas, más que nada se va a implementar para temperaturas altas o temperaturas bajas, esto con la intención de proteger lo que es la parte de la nuca y el cuello. Existe una norma específica que nos va a hablar de una clasificación de los cascos de seguridad, que es la norma 113 de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social 2009. En esta marca como referencia que existen 3 tipos de clasificaciones, que es una clase G, clase E y clase C. Todas van a ser contra impacto, pero tiene una especificación diferente. 2 de ellas tienen una especificación diferente. En el caso de clase C, este tipo de casco es conductor. En este caso, solo te va a proteger contra impactos por caída de objetos. En el caso de la clase G, los cascos te van a proteger para un posible impacto de objetos o impacto con energías vivas, pero estas que no sean superiores a 2200 volts. En el caso de la clase E, todavía tiene mucho más protección que la clase G. Esta también es para impactos y con energías vivas, pero te puede proteger hasta 20.000 volts. En este caso les menciono, todos los cascos son contra impactos, pero va a diferir con respecto al tipo de actividad que se va a desarrollar. Y el casco de seguridad está conformado por esta estructura: una concha, un ala, una hamaca, banda de sudor, suspensión, nuquera y tafilete. En el caso del barbiquejo, solo es un elemento adicional a lo que conforma la estructura de un casco de seguridad. Realmente tampoco es algo forzoso que tenga que contar el casco de seguridad. ¿Y qué cuidados le vamos a dar al casco? Pues bueno, básicamente pues no dejarlos caer, usarlo para el fin para el que fue diseñado. Para esto se va a tener que realizar una inspección visual periódica. En lo personal se recomienda que antes de utilizar el equipo de protección personal en general, no solo del casco, se revise que las condiciones sean aptas para el uso. Puede revisar por decir que no presente ninguna fractura o agrietamiento, que su color todavía sea, que conserve su color básicamente. No se debe utilizar ningún tipo de solvente para limpiarlo. Tampoco se contempla como que el casco debas usarlo en caso de que presente manchas de pintura, estampas. En algunos casos esa estampa, no en todos los centros de trabajo aplica este punto de colocar estampas, ya que algunas nos piden colocar un logo que identifique como compañía. Entonces no siempre es recomendable en algunos centros de trabajo, pero en otros sí, simplemente para la identificación. Dicen algunas veces que el equipo de protección personal, en este caso el casco, tiene una vida útil de 5 años. Esto quiere decir que, bueno, en algunos lugares pudiéramos tenerlos almacenados, no precisamente en la fecha en la que se fabricó, lo utilicemos. Entonces, mientras se guarde y se conserve en temperaturas
ambientales normales, ni menores ni superiores, el casco puede llegar a tener una vida útil mayor de 5 años. Entonces, muchas veces el fabricante dice esto porque es lo que determina la vida útil del material con el que se fue hecho, pero en el caso del casco, pues no hay tanto tema, siempre y cuando se haga esta revisión periódica y no presente ninguno de los deterioros que les acabo de mencionar. Existen diferentes pruebas a las que se somete el casco de seguridad para avalar que está en condiciones de proteger o salvaguardar de cualquier posible altercado o accidente. Y bueno, a continuación les mostraré un ejemplo de caída de objeto. Clear. Clear. 3, 2, 1. Oh! Now with the protection of a hard hat. Whoa. Dropping the bolt from a height of 30 feet, it will now have an impact of almost 3,000 pounds of force. 3, 2, 1. Oh! Wowza. Wow, that's Yay. quite a difference. That did a lot more damage. 10 more feet. Now with a hard hat. Drop. Whoa, that was like a gunshot. We do have damage down here where his neck would be. Y bueno, este es un ejemplo de caída de objeto. Como ven, es importante utilizar el casco de seguridad ante cualquier situación. Como pudieron ver en el video, fue un simple tornillo el que dejaron caer, pero a una altura y la velocidad que puede alcanzar el mismo puede causar un daño severo a cualquier persona. Y este es un ejemplo de las pruebas a las que se someten en este caso el casco de seguridad para avalar el uso del mismo. También existen otras pruebas como una prueba de penetración en las que va a avalar que cualquier objeto que pueda caer de diferente altura no pueda atravesar el casco de seguridad. Y bueno, y esta es la eléctrica. En este caso, pues van a producir energía en el casco y esta no debe perder la calidad del material. Y bueno, les presento el video. Y bueno, ese sería el ejemplo de prueba dieléctrica. Y ese es el ejemplo de las capuchas. Existen infinidad de formas y diferentes usos que se les puede dar. Básicamente existen dos, en el que pues van a ser determinadas para la exposición del ambiente en la que se desarrollen. Unas van a ser para altas temperaturas y otra para bajas temperaturas. Por decir, en el caso de bajas temperaturas podría ser en lugares o centros de trabajo donde hace mucho frío, y en el caso para temperaturas altas podría ser en la que estamos expuestos al sol, o el centro de trabajo que está expuesto a, no sé, podría ser que fabriquen algún tipo de metal, o simplemente el hecho de que hicieran soldadura. Esto los va a proteger para posibles quemaduras o de cualquier de los dos tipos. Para la protección de ojos y cara existe EPP específico, que son las gafas de seguridad
gogles, pantalla facial, careta para soldar y gafas para soldar. Esta la va a determinar el tipo de actividad que vamos a realizar. En caso de las gafas de seguridad, siempre es aplicable para el ingreso inclusive de planta. Entonces es un uso que te pide en base al equipo de protección básico. Por decir, las gafas de seguridad van a impedir o más bien van a limitar la proyección de partículas o líquidos a los ojos. En el caso de los gogles, es más hermético la protección, ya que en el caso de los vapores, que son partículas más finas, o en el caso de los humos son partículas más finas, el gogle protege herméticamente lo que es el contorno de todos los ojos, impidiendo una posible irritación o partículas a mayor velocidad. Entonces es más recomendable utilizar los gogles cuando se tiene este tipo de condición. En el caso de la pantalla facial se utiliza más que nada para la proyección de partículas en procesos tales como esmerilado o algún proceso similar para proteger ojos y cara. Por decir, en el caso de la pantalla facial también se utiliza, como lo dice en el esmerilado o cortes, para un posible ruptura o proyección de material, esto con el fin de proteger o impedir el paso de cualquier objeto con alto riesgo de provocar un daño severo. En el caso de la careta para soldar, es específico para soldadura eléctrica. Y gafas para soldador, en este caso existen sombras, que básicamente es la oscuridad que va a presentar el lente, esto para protegerlo de, por ejemplo, soldadura autógena. Y estos serían unos ejemplos acerca de los tipos de protección para ojos y cara. En el caso de la cara, es la pantalla facial y la careta para soldador, nada más que hay una diferencia. La diferencia es que la pantalla facial se utiliza por cualquier posible proyección de objetos. Esto va a proteger los ojos, la cara, las mejillas, la frente, la nariz y todo lo que conforma la cara. Si se fijan, la mica es clara y esa con la finalidad de que sea visual todo lo que se realice con ella. En el caso de la careta para soldador, esta diferencia de la careta facial va a ser para realizar trabajos para soldadura. La diferencia aquí es el cristal. Existen diferentes cristales. Unos van a ser más claros y otros más oscuros. Se maneja del 7 al 15 me parece, y este va a ir desde el 7, que es un cristal más claro, a más oscuro conforme vaya subiendo sucesivamente. Esto también va a depender el tipo de protección que requiere la persona que va a estar realizando la soldadura. Como les menciono, por decir, en este caso está más protegida que la careta facial. En este caso es por posibles proyecciones de partículas incandescentes. Para la protección de ojos existen los anteojos de protección. Como les decía, hay como una similitud en lo que son la protección para ojos, pero con diferente función. En el caso de los anteojos de protección es lo más básico para proyección de partículas y salpicaduras. En el caso de los gogles es para vapores y humos. Se ajusta más al contorno de la cara o al contorno de los ojos, perdón, y van a prevenir para humos o vapores. En el caso de las gafas de soldador, que también es para ojos, tiene una diferencia. Normalmente o habitualmente se utiliza para actividades con oxicorte, en el que pues sí va a haber un rayo UV, pero es menos violento que en el caso de la soldadura eléctrica. Entonces esto también te va a proteger para emisiones altas de rayos UV, pero es menor a la de soldadura. Y bueno, esos serían ejemplos del tipo de uso que se le da a esos equipos de protección personal. Y esta sería la estructura de las gafas. Está compuesta por un marco de goma, un marco interno de polímero, dos lentes de policarbonato,
patilla nariz, que puede ser de nylon o de TPE, tornillos. Básicamente este tipo de lentes debe estar con un requerimiento de seguridad. Este puede ser con una marca, que la marca viene siendo ANSI Z87, que es un estándar que básicamente está diseñado para el equipo de seguridad para protección de ojos. Si no contiene esta marca es que no tiene seguridad para cualquier situación en la que te pudiera causar un daño severo. Este código o esta marca está compuesta por letras y números, en el que Z87 va a ser el índice básico de impacto. También tiene los siguientes números y signos, en los que sería para un índice de impacto de alta velocidad, que vendría siendo Z87 menos 2 más, que sería con el que cuenten tus gafas de seguridad. También existen diferentes tipos de materiales con los que están compuestos este tipo de gafas para sus diferentes usos. Por decir, hay unos lentes que, bueno, son oscuros o claros. Básicamente, en el caso de los lentes oscuros, se utilizan para actividades que se encuentran al exterior de cualquier centro de trabajo o que carecen de suficiente luz para poder realizarlos, y otros claros que normalmente se utilizan para el interior de cualquier centro de trabajo donde haya deficiencia de luz. También existen varias pruebas que se le hacen a estos equipos de seguridad, pruebas de impacto, que básicamente pues son similares a las del casco de protección personal, en la que el impacto debe resistir, más bien el material debe resistir cualquier impacto, y estas pueden ser de prueba de velocidad. En este caso se hacen con una bola de acero, con una máquina disparando en diferentes puntos del lente, bolas de acero, y esas deben conservar su, su integridad, conservar el material en buen estado. También existe la protección auditiva, que esto tiene como finalidad atenuar el sonido. ¿Para qué? Para reducir los efectos del ruido en la audición, esto para evitar el daño en el oído. Básicamente se utilizan dentro de la clasificación de protección auditiva dos, que es el tapón auditivo y las conchas acústicas. Básicamente ambas te van a proteger un 33.3%. Básicamente, ¿de dónde lo vas a observar o en qué te vas a basar para esto? En la ficha técnica del fabricante viene establecido el grado de protección o el porcentaje de protección que te va a proteger este equipo de protección, cómo lo debes utilizar y cómo te lo debes colocar. Básicamente hay una tabla dentro de las normas de la Secretaría de Trabajo que es específica para la protección auditiva o las actividades que generan ruido dentro de tu centro de trabajo. Y básicamente viene una tabla similar a esta, en los que te va a marcar a qué decibeles vas a poder estar expuesto en cierto tiempo. Es decir, si tienes una jornada de 8 horas, te va a decir esta tabla que puedes trabajar o que requieres protección auditiva a partir de los 85 decibeles. Y bueno, ¿qué son decibeles? Básicamente es una relación utilizada en la acústica que se caracteriza básicamente por el empleo de una escala logarítmica en base a 10, y esta se expresa en decibeles. Básicamente les comento que para utilizar una protección auditiva te marca que debes estar expuesta a 85 decibeles, pero también se recomienda que a lo mejor a partir de los 80 decibeles empieces a utilizarla. ¿Por qué? Porque esto puede provocar una pérdida leve de audición. Básicamente es el requerimiento que te maneja esta norma, pero, o sea, sí puedes empezar a utilizarla de los 80 decibeles.
Recuerdan que al inicio de esta presentación les mencionaba que en cada centro de trabajo existe una señalización en color azul con contraste blanco en la que va a hacerte mención de cosas obligatorias o información obligatoria que tú debes cumplir dentro de esa área. Entonces, muchas veces este es uno de ellos, el equipo de protección auditiva. A lo mejor no te va a marcar cuántos decibeles están en ese centro o en esa área de trabajo, pero previamente ya se debió hacer un estudio y es por eso que está este tipo de señalización en las entradas del centro de trabajo. Y bueno, conforme van subiendo los decibeles, el tiempo de exposición debe ir disminuyendo y esto te lo marca precisamente esta norma. Y bueno, recordemos que existe una clasificación entre los tapones auditivos y conchas acústicas. Hay unas conchas acústicas que se adaptan al casco de seguridad y otras que nada más vienen en forma de diadema y pueden ahí afectarte a lo mejor en el casco de seguridad. Y bueno, esto ya lo va a establecer, recuerden, su análisis de riesgo. Y otros son los tapones auditivos. Los tapones auditivos vienen básicamente en desechables y reutilizables. Obviamente los desechables los vas a utilizar solo una vez y recuerden que está prohibido compartir estos elementos de seguridad. Y los lavables, en este caso, los vas a poder reutilizar. Es importante que se conserve la higiene en los tapones auditivos. Muchas veces agarramos los tapones auditivos con las manos sucias porque estamos trabajando, pero no es recomendable porque te pudiera causar algunas enfermedades o infecciones en el oído. Y bueno, también hay otras enfermedades generadas por la exposición al ruido, que puede ser problemas cardiovasculares. Estas básicamente se producen por el aumento de presión arterial. Y también tenemos otras, obviamente todas es con respecto a la exposición que tú tienes al ruido. Pueden provocarte desde depresión, perturbaciones del sueño, daños en el sistema nervioso, problemas de comunicación. Y quizá lo han escuchado mucho, o no sé si lo han escuchado, pero bueno, hipoacusia. Básicamente la hipoacusia es la disminución progresiva de la audición. Recuerden que es importante atenderse cuando uno siente que está perdiendo la audición o tiene efectos nocivos por la exposición al ruido. Entonces lo ideal es dirigirse rápido para atender este problema, porque recuerden que esto se va volviendo progresivo y ya a lo mejor necesitarían un dispositivo para poder escuchar y no un tratamiento como tal, como si lo haces con anterioridad. Y esta sería la colocación de los tapones auditivos reutilizables, igual que a los desechables, pero bueno, estamos tomando como reutilizables el ejemplo. Y bueno, en primera instancia se toma el tapón del tallo, pase la otra mano sobre la cabeza. Con esa mano que pasamos sobre la cabeza, vamos a jalar un poco la oreja hacia arriba y hacia atrás, de modo que nos permita ingresar el tapón auditivo. Una vez que se levanta la oreja, se inserta el tapón hasta que todas las barreras estén bien dentro del canal auditivo. Y por último, si está apropiadamente insertado, solo se observará la punta del tapón. Y bueno, si no lo alcanzamos a visualizar, podemos apoyarnos con alguien, pero realmente eso se siente. El tapón no debe lastimar tu canal auditivo, entonces procuren tampoco ingresar tan dentro del tapón para evitar algún daño. Aparato respiratorio. Bueno, acerca del equipo de protección y la clasificación, se maneja de la siguiente manera: respiración contra partículas, respirador contra gases y vapores, mascarilla desechable y equipo de respiración autónomo. En el caso de la respiración contra partículas se contemplan lo que son los polvos y partículas del medio ambiente laboral que pueden representar algún daño al trabajador o a su salud. El respirador contra gases y vapores, básicamente, pues como lo dice su nombre, es para proteger contra gases y vapores.
Y esto más básicamente consideran que hay diferentes tipos de gases y vapores en los cuales aplican también diferentes tipos de respiradores. Básicamente existen para este tipo de respiradores diferentes materiales. También está la mascarilla desechable. La mascarilla desechable, la recomendación es el uso de 8 horas y después deshacernos de ella. Y también está el equipo de respiración autónomo, que básicamente esta se aplica para trabajos en espacios confinados o cuando un respirador no proporciona una protección requerida. Recordemos que en qué nos vamos a basar para catalogar qué equipo de protección vamos a utilizar. Pues básicamente cada respirador o mascarilla traen una hoja o ficha técnica en donde van a venir colocadas las recomendaciones y especificaciones de ese mismo equipo hechas por el fabricante. También muchas veces se utiliza para el tipo de sustancias que se van a manejar, es decir, tenemos una industria que manejan agua con alcohol y bueno, este producto va a contener lo que es una hoja de datos de seguridad y bueno, ahí entre los datos de esa hoja de seguridad te va a recomendar qué tipo de respirador o mascarilla vas a utilizar. Entonces, básicamente es un conjunto de entre el producto y qué tipo de respirador vas a poder utilizar o es recomendado en base al fabricante. Y esos serían algunos ejemplos de las mascarillas, respiradores y equipos que se utilizan para la, para la protección de pulmones, nariz y boca. Y bueno, como primera instancia está el respirador contra polvos y partículas. El siguiente es un respirador contra vapores y gases. Esto se les puede adicionar cartuchos filtrantes desmontables. Por decir, en este ejemplo he visto que lo utilizan, por decir, para las pinturas, para la aplicación de pinturas de aceite. También los he visto para cuando abren contenedores de sustancias peligrosas. En siguiente instancia, la mascarilla desechable. Y por último, el equipo de respiración autónoma era. Estos también están clasificados por presión negativa o positiva. Los de presión negativa son aquellos que no suministran oxígeno al cuerpo. Básicamente podría ser el respirador contra polvos y partículas, la mascarilla desechable, y los de presión positiva, que vienen siendo aquellos que suministran pues oxígeno. En este caso sería el equipo de respiración autónoma. Pero más a profundidad hay una norma más específica acerca de este tema, que es la norma 116 de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social, que habla más a profundidad, pero acerca de los respiradores de presión negativa. Y también están lo que son las extremidades superiores. El equipo de protección recomendado para proteger esta zona del cuerpo son los guantes contra sustancias químicas, guantes dieléctricos, guantes contra temperaturas extremas, guantes y mangas. En el caso de guantes contra sustancias químicas, esta va a ser para evitar el contacto o la exposición contra sustancias químicas. En el caso de los guantes dieléctricos es para la protección contra cualquier descarga eléctrica que pudiera sufrir al realizar cualquier actividad eléctrica. También existen guantes contra temperaturas extremas. Esta considera temperaturas extremas ya sea bajas o altas. Existen guantes y esto lo maneja de manera más general porque hay una gran variedad de guantes de tela, de carnaza, de piel, de PVC, látex y entre otros. Básicamente esto va a depender de la actividad que vas a realizar y del tipo de industria en la que vas a estar. Y por otro lado también están las mangas, que básicamente están diseñadas para extender la protección de los guantes hasta los brazos. Básicamente estas las he visto utilizadas cuando realizan trabajos de soldadura eléctrica en el que se desprende
partículas incandescentes y pudiera sufrir alguna quemadura. Pero bueno, básicamente este tipo de producto es importante verificar las recomendaciones y especificaciones de los guantes y para qué están utilizadas. Estas básicamente por el fabricante, y obviamente su uso va a depender de los materiales y actividades a desarrollar. Y estos serían unos ejemplos de ellos. Por decir, en el caso de las sustancias químicas, los guantes pueden ser de PVC. Esta aplica para proteger la materia orgánica, que en este caso sería piel y tejidos de las manos, generalmente para evitar el contacto con algún líquido o sustancia, para evitar humedad en las manos. Básicamente se utilizan para esto. Aparte, manejan propiedades que bueno, realmente te va a proteger de lo que es la sustancia química y el contacto con ella. También están los guantes dieléctricos. Hay una clasificación para que los puedas utilizar. Hay una clasificación y va a depender del tipo de voltaje en el que vas a manejar. También está guantes contra temperaturas extremas. Como les hacía referencia, hay guantes para temperaturas extremas bajas y temperaturas extremas altas. En el caso de de las temperaturas bajas, pueden ser muy similares a los de las sustancias químicas, que va a proteger precisamente del contacto de la piel con el líquido. En este caso, también protege de la humedad. En este caso también tenemos un ejemplo de mangas, que se colocan básicamente para continuar lo que es la protección del guante hasta el brazo, y algunas veces casi prácticamente llega a los hombros. Y también están los guantes que, bueno, cumplen con ciertas características y están hechos de diferentes materiales, y esto lo hace de manera más general, que pueden ser guantes de látex, que por decir podría ser por una barrera de protección para evitar posibles riesgos biológicos. Guantes de carnaza, que básicamente son recomendados para operaciones de riesgos mecánicos como abrasión y pinchazón. Y bueno, sería parte de ellos. También a lo mejor lo puedes utilizar para lo que son tareas de carga y descarga y para diferentes actividades. Y dentro de los guantes dieléctricos existe una clasificación, y esta va a ser en base según la clase, la categoría, el espesor, la tensión de uso y la tensión de testeo. Básicamente esta va a especificarse por el tipo de tensión en el que vas a estar trabajando. Tensión eléctrica. AZC, que viene manejada en la categoría, y también RC es para el tipo de ambiente laboral en el que vas a estar trabajando. Este te va a brindar una protección suplementaria durante las actividades eléctricas, ya sea la AZC o la RC. Y básicamente el guante viene con una especificación que es como un pequeño pictograma en el que te va a hacer referencia a de qué clase es el guante, qué categoría, qué espesor tiene, la tensión de uso y la tensión de testeo, entre otras, como lo que son el número de lote y entre otras. Básicamente tú lo vas a definir en base a un análisis de riesgo, en donde contemples con qué tensión vas a estar trabajando y el tipo de actividad que vas a estar desempeñando. Y también está el equipo de protección personal, para lo que contempla la norma, que es el tronco, que básicamente es contemplando todo lo que es el cuerpo humano o parte de él. Esto básicamente viene definido de la siguiente manera o de la siguiente clasificación, que es mandil contra altas temperaturas, mandil contra sustancias químicas, overol, bata y ropa contra sustancias peligrosas. Lo que viene siendo el mandil contra altas temperaturas o mandil contra sustancias químicas
básicamente solo va a proteger lo que es parte del cuerpo, el estómago, y va a llegar hasta lo que son las rodillas, básicamente. En los dos casos, en el vanil de altas temperaturas y contra sustancias químicas, solo va a tener una diferente función. El de altas temperaturas es cuando presenten temperaturas altas, y en el caso de contra sustancias químicas, pues va a ser toda aquella que pueda generar un daño a la materia orgánica. En el caso del overol o ropa contra sustancias químicas, en algunos casos va a proteger hasta parte de la cabeza, lo que es la nuca y parte del cuello. Solo va a dejar deshabilitado lo que es parte del rostro. Y bueno, ya se contemplaría otro tipo de protección personal cuando se está involucrado en actividades con sustancias químicas. Bueno, pero ese ya es otro tema. Lo que es la bata básicamente se utiliza para actividades en laboratorios u hospitales. Extremidades inferiores. Bueno, básicamente las extremidades inferiores busca proteger lo que son los pies. Hay otra norma específica que habla del calzado de seguridad, que es la norma 113 de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social. En este caso solo nos estamos enfocando a lo que es la norma 017, y da una clasificación que es la siguiente. Calzado ocupacional. Básicamente este tipo de calzado se utiliza para resbalones o cualquier golpe, digamos que es de uso ordinario. En el caso de calzado contra impactos, busca proteger lo que son los dedos de los pies contra una caída de objeto que pudiera presentarse en esta área del cuerpo. También está el calzado conductivo, que básicamente busca que cuando el trabajador eh, tenga que aislar la energía estática. Generalmente este tipo de calzado se utiliza para áreas de trabajo en donde se manejan sustancias explosivas. También hay otro accesorio por ahí que son las taloneras, y van a tener el mismo fin que este zapato, este calzado conductivo. También está el calzado dieléctrico, que básicamente es para la protección contra descargas eléctricas. También está el calzado contra sustancias químicas. Y por otra parte también tenemos lo que son botas impermeables. Lo que son el calzado contra sustancias químicas y botas impermeables buscan aislar. Nada más la diferencia es que las botas impermeables es contra cualquier líquido. Realmente básicamente solo es agua. Y el calzado contra sustancias químicas es alguna sustancia que pueda ser corrosiva y pueda dañar la materia orgánica. Y por último también tenemos las polainas. En las polainas básicamente es material tipo del que se utiliza el guante de carnaza, y busca aislarla de posibles partículas, obviamente partículas muy pequeñas, incandescentes, y también busca proteger lo que es el calzado. Normalmente estas las utilizan lo que son los soldadores, cuando los soldadores traen calzado de seguridad que tiene agujeta. Precisamente se utiliza para evitar quemaduras, ya sea en su cuerpo o lo que es su ropa y lo que son sus agujetas. Y a continuación les mostraré unos ejemplos de diferentes materiales con respecto a las suelas. En este caso muestro 5 ejemplos. Por decir, en el caso de la suela de hule, la puedes utilizar para actividades eléctricas o antiderrapantes. Normalmente todo el calzado de seguridad maneja pequeñas brechas o pequeños rieles marcados que va a permitir un mejor agarre. En el caso de la suela PU-ESD, es antiestática o antiderrapante. En el caso de la suela elastomero, es dieléctrica y antiderrapante. En la suela TPU es dieléctrica y antiderrapante. Y por último, la suela de acrílico y nitrilo es dieléctrica y antiderrapante. Realmente existen características que van a ser específicas para
para el calzado de seguridad, que a su vez también lo va a determinar el tipo de actividad y requerimiento que se necesite para el trabajo que se va a desarrollar. Por último, entramos a la última clasificación del equipo de protección personal, que lo marca como otro o específico. Básicamente lo maneja en dos categorías, lo que es el equipo de emergencia para bomberos o trabajo de alto riesgo, esto para trabajos en altura. Básicamente lo que es el equipo de emergencia de bomberos, todo su equipo va a ser muy similar a los trabajos de soldadura, en donde su uniforme, basándose de los guantes, la camisola, el pantalón u overol, calzado de seguridad y el equipo de protección autónoma en algunos casos, va a ser para actividades de altas temperaturas. En el caso de trabajos de alto riesgo para altura, va a contemplar lo que es el equipo de protección personal, como es un arnés y una línea de vida. Y esto sería básicamente toda la clasificación. Recuerden que son 8 puntos que marca la norma. Y bueno, esta parte sería lo íntegro de la clasificación. Y básicamente esa es la referencia con respecto a la normativa de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social. En la Constitución Política marca el artículo 123 en la que aplica o menciona que el patrón debe cumplir con requisitos de seguridad. Y bueno, existen las específicas con respecto a la Secretaría de Trabajo y Previsión Social. La que les acabo de presentar es la 17, pero también está la número 26, que es colores y señales de seguridad e higiene, la 113, que habla de calzado de protección, la 115, que habla sobre cascos de protección, y básicamente sería todo. Les agradezco mucho su atención y espero que esta información les sirva a futuro. Y como dijo mi ex, hasta aquí llegamos. Gracias.